Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Ye, un capítulo más de la Y asturiana, una jornada esta, la de la noche del miércoles 16 de marzo, en la cual, bueno, pues estamos de nuevo con ustedes para ofrecerles temas que esperamos sean de su interés. Vamos a comenzar hablando de divorcios. Ya lo decía la canción, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Bueno, pues eso les pasa a muchísimas parejas si llega el momento de afrontar esa despedida, que puede ser más o menos dolorosa y con mayores o menores problemas. Hablaremos de este tema, como también hablaremos de salud bucodental, en este caso de la mano del doctor Ignacio Vigil, de la clínica Vigil, y después pues hablaremos de educación de la mano de Ana Mera, del actual sistema educativo y de la consultoría de los trabajos que se realizan sobre la misma. Y finalizaremos hablando de naturaleza y seres vivos de la mano de Luis Laria. Todo esto y mucho más a partir de estos momentos aquí en Es Asturias Televisión, y también tendremos tiempo para con nuestros invitados y colaboradores para ese juego solidario en el cual, bueno, pues se recaudan fondos para un asilo de 20 ancianos en India. Hablamos, cómo no, del Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues ya lo saben, a lo largo de toda la semana anterior y también en lo que va de esta semana, bueno, pues invitados y colaboradores de este programa tienen la ocasión de ganar una fantástica estancia en Las Caldas Villatermal, jugando a este sencillo juego que tengo aquí a mi lado. Y si no logran ganar, bueno, pues lo que sí, que el dinero que emplean, la moneda que emplean, se destina al sostenimiento económico de un asilo de ancianos en India, en los campamentos tibetanos de refugiados en la localidad de Miao. Bueno, pues se trata de 20 ancianos que viven en unas condiciones muy precarias en un asilo, bueno, asilo que se está mejorando a marchas forzadas con la ayuda internacional y con la cual queremos contribuir con un pequeño granito de arena. Vamos a hacer la prueba, voy a hacer la prueba con esta moneda, ya lo saben. Si la moneda se queda encima del limón, para las caldas que me voy, si la moneda se va al fondo, como están el resto de esas monedas, bueno, pues forma parte de esa pequeña ayuda. Hacemos la prueba, vamos allá. Sin tocar el limón. Al fondo, una vez más, mala suerte para mí, en este caso, más fondos solidarios que se recaudan. Bueno, vamos ya con lo que es el programa, con lo cual, cabecera y comenzamos. El fueron felices y comieron perdices en muchas ocasiones se queda tan solo en el final de los cuentos, aquellos cuentos de hadas que nos contaban cuando éramos pequeños. Y es que muchas veces, bueno, pues el amor desaparece en una pareja y llega el momento de tú para la izquierda, yo para la derecha, y aquí se ha finalizado lo que se daba. Para hablar de esas parejas que se rompen y de los procesos de divorcio, se encuentra con nosotros Susana Arias, abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿los divorcios aumentan cuando la situación económica del país va mejor? Bueno, no, yo no diría eso tan... Yo creo que aumentan o disminuyen. No, de mano yo creo que desde hace unos años hay una crisis en general de la familia. Por lo tanto, yo creo que ese proyecto de vida, de futuro, como había antes, yo creo que acostumbrado a nuestros padres, donde, bueno, pues nuestros padres casi todos tenemos padres casados de toda la vida, eso por desgracia ya no se da. Pero yo creo que con las situaciones de crisis económica, en la situación ahora mismo que vivimos, yo creo que la crisis económica paraliza los procedimientos de divorcio por razones obvias, ¿no? Económicas también. Por lo tanto, no, yo no diría que
que sería el único factor. La realidad social se impone y en cada momento la realidad social va a marcar un poco las cosas, pero sí hay una crisis ahora mismo de la familia y yo creo que eso sí ha hecho aumentar de alguna manera en los últimos años los divorcios. Esa realidad se impone, claro, porque sería afrontar los gastos por separado en este caso, si se produjera una separación, y gastos multiplicados porque habría que mantener, bueno, pues 2 hogares. No es que la pobreza nos haga cerrar las filas en torno al núcleo familiar y querernos más de alguna manera, ¿no? No, por desgracia, lo que decía antes, ¿no? La crisis de la familia yo creo que está patente desde hace varios años. Las razones ahora mismo tampoco creo que vengan al caso, pero yo creo que serían bastante profundas y no sabríamos ahora mismo analizarlas, pero sí es cierto que en el momento que hay una crisis económica como la que estamos viviendo ahora mismo, con unos exiguos ingresos en la unidad familiar, a veces, bueno, excesivos para mantener, excesivamente mínimos para mantener a la familia, en el momento en que hay un divorcio hay que multiplicar los gastos por 2 porque hay que mantener 2 casas y en cambio los ingresos al final se dividen. En conclusión, hay muchísima gente que hoy en día no se puede permitir el tema de divorciarse. O sea, tiene que mantenerse porque sí. Bueno, hay veces que digo yo que a lo mejor no está mal porque esa casi obligación económica te hace reconsiderar un poco la situación y a lo mejor hay suerte y luego, pasada la situación de crisis económica, la familia sigue, ¿no? Yo creo que serían los menos, pero bueno, hay que pensar y tener esperanza en ello. Claro. Por otra parte, la evolución del divorcio en España, bueno, supongo que ha sido una evolución muy significativa, ¿no? No son los mismos casos hace años que ahora. Me imagino que se refiere no tanto al divorcio, sino a la situación familiar que se produce. Hombre, desde que yo empiezo a ejercer hace más de 20 años, la situación ha cambiado porque la realidad social ha cambiado, el legislador lo ha cambiado, pero sobre todo los jueces, que son los que más se adaptan a esa realidad social, lo han ido cambiando, ¿no? Cuando nosotros, pues cuando yo hace 20 años empezaba a ejercer y empiezo a tramitar los primeros divorcios, la custodia de los hijos era casi automática para la mujer, era la que de alguna manera se dedicaba al cuidado de los mismos y por lo tanto casi automáticamente, sin entrar a discutir nada más, se otorgaba esa custodia a la madre y al padre se le daban unas visitas estandarizadas que además prácticamente era también automático, fines de semana alternos, mitad de las vacaciones y a lo mejor algún día por semana. No había ninguna opción de, oye, alérgame el fin de semana hasta el lunes, como puede haber ahora y demás. A medida que va transcurriendo el tiempo, se va partiendo de que lo importante es el interés del menor. El interés del menor está por encima de cualquier cosa. Los jueces van analizando cuál es la situación concreta de esos menores y de los 2 progenitores y puede haber supuestos en donde se otorgue la custodia a la madre, se otorgue la custodia al padre o se otorgue una custodia compartida, que hoy en día está bastante aumentándose por parte de los juzgados y de los jueces el otorgar esa custodia compartida partiendo de la jurisprudencia del Supremo, que lo entiende como el régimen deseable, el ideal, ¿no? ¿Es favorable a la custodia compartida usted? Yo soy favorable a proteger a los niños. Ellos no tienen la culpa de absolutamente nada, ni de los errores de sus padres, ni de los problemas que hayan surgido, son pequeños y están indefensos. Yo creo que a los niños hay que valorar cada circunstancia concreta. Hay circunstancias donde es idónea esa situación de custodia compartida, que además sería casi como prolongar la situación de los niños de cuando estaban en familia, en la unión familiar, en el momento de crisis. Pero hay situaciones donde no se puede adoptar esa medida, sería absolutamente contraproducente. Hay gente que la pide, pero yo creo que no sé si porque estéticamente o socialmente queda mejor o porque incluso creen que económicamente van a tener algún tipo de beneficio, ¿no? Pero hay que valorar el interés de los menores. Hoy en día pueden otorgarse custodias exclusivas solo al padre, hace 20 años casi parece impensable, ¿no? Pero siempre todo va a ir en función del interés de los menores. Por lo tanto, yo no diría que yo soy partidaria de la custodia compartida, soy partidaria siempre y cuando las circunstancias lo permitan y sea bueno para los niños. ¿Los hijos acaban siendo campo de batalla en un divorcio? Sí, casi siempre. Casi siempre. Yo creo que la frase del amor al odio hay un paso, eso nos lleva a que al final todos saben que el talón de Aquiles del otro son los niños y entonces es donde ahí yo quiero dominar, quiero posicionarme y esa posición la hago con ese sentido de propiedad que son los niños. Es terrible, esa parte es terrible, es el campo de batalla, pero yo creo que es terrible. Claro. ¿El proceso de divorcio es una extensión de la lucha de parejas con frases como te lo voy a quitar todo, no te voy a dejar nada,
bueno, voy a ir a hacer el mayor daño posible. No todos los supuestos son así, por suerte. Hay muchos supuestos en que, bueno, lo que decíamos antes, del amor a lo de hay un paso, sí. Somos seres humanos y exactamente parece que de mano todo el mundo intenta, bueno, pues exacto, voy a por él o voy a por ella y demás, pero bueno, si tú das con, pues en este caso, bueno, lo pongo como ejemplo porque creo que es nuestra obligación sí. Como abogados, das con un abogado que sabe cuál es su función. Nuestra función no solo es defender desde un punto de vista jurídico, sino intentar evitar el conflicto. Y nuestra obligación es que ese conflicto se minimice, por lo tanto que no llegue la sangre al río y que esa idea de cuando llega un cliente al despacho de voy a ir a por él o voy a ir a por ella y bueno, pues nuestra obligación precisamente es parar un poco y decir, bueno, a ver, piensa que tienes unos hijos, que tú a esa persona la escogiste como padre o como madre de esos hijos y que esto no va a ser bueno para nadie, ¿no? Yo creo que al final somos personas con sentimientos y al final la gente, bueno, pues entra por ahí, ¿no? Aparte que, bueno, si solamente quiere guerra uno, no tiene con quién pegarse, si el otro no la quiere y eso es bueno, o sea que... Claro. ¿Las mujeres son más vengativas o más viscerales a la hora de afrontar un proceso de divorcio? No, yo creo que es una cuestión de personas. Las personas pueden ser más o menos vengativas o más o menos viscerales. Hay supuestos donde es más el hombre, otros supuestos donde es más la mujer. Yo creo que es una cuestión de personas, por suerte no es una cuestión de género. ¿Y hay alguna edad en la cual la gente ya no se divorcie? Quiero decir, hay un punto en el que ya dices, ahora ya, ¿para qué? Pues no, sorprendentemente no. Yo la primera vez que me vino un matrimonio, creo que llevaba 45, 46 años. Yo la verdad es que pregunté, ¿llevan tanto tiempo juntos? Claro. Que yo creo que tienen que estar ya acostumbrados. Y no, lo tenían clarísimo los dos, no querían bajo ningún concepto seguir y bueno, no, sorprendentemente no, parece que, porque hay muchos matrimonios que aguantan hasta que los hijos tienen una independencia, porque es verdad que puede haber la crisis antes de que los hijos tengan esa independencia, pero aguantan un poco por los hijos. Pero hay situaciones con 40 y pico años de matrimonio, evidentemente los hijos ya hace tiempo que volaron, ¿no? No hay una edad. Realmente yo tengo matrimonios recién contraídos que deciden divorciarse y matrimonios de 40 años que deciden que hasta aquí hemos llegado. Llamativo, pero no hay una edad. Claro. ¿Y a usted le ha ocurrido alguna vez que en medio del proceso de divorcio se volvieran atrás? Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, muchas veces. ¿Pero por un repentino reamor o por qué? Bueno, la gente, los seres humanos somos impredecibles. Yo creo que es una cuestión de la naturaleza humana. Te quedas un poco alucinado porque a lo mejor precisamente son esas personas las que más viscerales llegan de voy a por él o voy a por ella, tal, y a los 4 días es de no, bueno, mire, no voy a seguir adelante, no sabes muy bien qué pasa porque tampoco te lo cuentan directamente y al final tú ya sabes que ha habido... Sí, se dan esas circunstancias. Y cuando una pareja lleva muy poquito tiempo casada y llegan a divorciarse, ¿hay alguna causa base o hay alguna causa estándar que se repita más veces o simplemente...? Hombre, yo creo que se casaron porque las películas a veces salen muy románticas, ¿no? La realidad es otra y el planteamiento de un matrimonio y de formar una familia yo creo que muchas veces no lo tienen de forma tan cabal, tan seria como lo que realmente es, ¿no? Entonces cuando de repente se ven con la cruda realidad del día a día, ya pasó la ceremonia, ya pasó el viaje de novios, ya pasó la novedad de nos vamos a vivir juntos a una casa, de tenemos, bueno, pues las familias compartidas, al final empieza a surgir la realidad, la cruda realidad, que es la convivencia del día a día, y ahí es donde, bueno, pues la cosa ya deja de ser tan rosa y entonces se ven, o incluso que no se conocían. Puede ser que no se conocieran, entonces. Sí, muchísimo. Eso yo creo que es, bueno, es un problema, pero bueno, insisto, somos seres humanos, o sea que es un problema. No se conocían y se dan cuenta que empiezan a conocerse y que lo que conocen de la otra persona no les gusta. En números de divorcios, ¿Asturias está muy por cifras diferentes del resto de España o estamos más o menos...? La verdad es que no he hecho la comparativa, yo trabajo fundamentalmente aquí y en Madrid. Yo creo que más o menos es similar. Claro, no creo que haya una... Sí. ¿Y España con respecto a Europa o tampoco? No, yo creo que antes estábamos por debajo, pero ahora yo creo que más o menos estamos
de una forma más o menos parecida. Creo que la crisis de la familia no es un problema de España ni de comunidad autónoma. Es un problema, yo creo que a nivel social, casi diría que internacional, que daría para poner a pensarse mucho qué es lo que pasa. ¿Por qué los matrimonios de antes duraban toda la vida? Porque es verdad, no solo pasa aquí, pasa en todo el mundo, y por qué ahora cada día duran menos, y por qué hay, no sé si la gente tira la toalla antes de tiempo, si es porque vivimos todos muy rápido y entonces esa velocidad en vivir incluye todo, ¿no? Y una de las partes es la forma en que se va a vivir. No lo sé, estoy haciendo una reflexión absolutamente subjetiva, que no lo sé, pero sí es cierto que yo creo que es un problema internacional, no es un problema en absoluto de España. Vamos. ¿Las parejas gays también se divorcian? Sí, perfectamente. Yo estoy ahora mismo divorciando a una pareja gay que lleva muchos años junta. Y sí, se divorcian, son personas. O sea, independientemente de que hayan luchado por sus derechos ante la justicia y ante la legalidad y hayan querido contraer matrimonio, cuando las cosas van mal, también se divorcian. Claro, pero parece que después de tanta lucha por conseguir casarse, dices, y ahora después de todo lo que peleamos... Yo creo que es una cuestión de lucha por reconocimiento de unos derechos, pero eso no quiere decir que porque hayan luchado por reconocimiento de esos derechos no tengan también derecho a que si las cosas no van bien vayan a tener que aguantar esa situación, ¿no? Insistimos, somos personas todos, independientemente del género. Yo creo que ahí hay un derecho a poder optar, que por lo menos antes no lo tenían. Ahora ya tienen la opción igual que todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que totalmente legítimo, tanto uno como lo otro. Claro. Y volviendo un poco a lo del inicio, ¿no? a la situación económica con respecto al tema de los divorcios. ¿Se cumple aquello que decían las abuelas de cuando no hay dinero los problemas crecen, el dinero no da la felicidad, pero en este caso tampoco la quita? Es decir, ante una mala situación económica es donde aparecen los problemas. Sí, yo sí estoy viendo situaciones en donde a mí se me viene a hacer consulta respecto a un posible divorcio, analizas la situación y al final ese problema familiar viene por un problema económico de trasfondo, que probablemente si no existiera el problema económico no existiría lo demás. Y de hecho luego al final, una vez que les explicas cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno ante ese divorcio, tienen que tomar la decisión de no divorciarse porque no pueden hacerlo, pero que realmente hay muchísimas situaciones donde el problema económico es al fin y al cabo el trasfondo de toda la crisis matrimonial. Bueno, pues nada, cuando el amor se acaba, pues como decía Rocío Jurado, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Exactamente. En este caso, pues Susana Arias, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos estos temas que tienen que ver, en este caso, con los divorcios, ¿no? Con esa ruptura o ese final, esa estación final del amor, en este caso, para las parejas, tanto heterosexuales como sexuales. Todas las personas, exactamente. Gracias a usted. Gracias a usted. Y vamos a proponerle, como al resto de personas que vienen a vernos al programa, lo que veía antes, el ejemplo que yo tenía al inicio del programa cuando presentaba el espacio en sí, ¿no? Bueno, ¿quiere probar? Venga. Vamos a probar. Lo intentamos. Vamos a probar. Tiene que conseguir que la moneda, ¿vale? No se caiga. Se quede sobre el limón. Si se queda sobre el limón, a las caldas. Que se va abajo, contribuyó a los viejecitos del Efectivamente. Tíbet. Creo que los viejecitos tendrán una buena aportación. Vamos a ver. Y al fondo. Bueno, es tremendamente me alegro difícil. Por ellos, me alegro es tremendamente por ellos. difícil, pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias por participar en esta causa solidaria y gracias de nuevo por aclararnos estos temas que tienen que ver con el desamor, en este caso. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y rápidamente volvemos para hablar de más temas que tienen que ver, en este caso, con la salud. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos y lo vamos a hacer hablando de salud, en este caso más concretamente de salud bucodental, de la mano del doctor Ignacio Fernández Vigil, de la Clínica Vigil, en la calle Campomanes 24, Oviedo, y la avenida Constitución 61, en Moreda Aller. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues vamos a hablar de periodoncia y vamos por el concepto. ¿Qué es la periodoncia? La periodoncia es una especialidad o una rama de la odontología que se dedica al cuidado y al tratamiento de las encías. Claro, en este caso, ¿qué causa la enfermedad periodontal y qué síntomas presenta? Bueno, la enfermedad periodontal es la enfermedad que afecta principalmente a las encías y a todo el tejido que rodea al diente, a todos los tejidos blandos que rodean al diente. Principalmente se presenta como una inflamación de la encía, un enrojecimiento, dolor, supuración en ocasiones, sangrado, muchas veces va acompañada de sangrado que nos hace pensar ya que hay algún problema en la boca, y luego ya en sus fases más avanzadas pues una pérdida de encía, de tejido blando, y ya lo que es más grave, ya en los casos todavía más avanzados de la enfermedad, pérdida de hueso que sujeta el diente. Con lo cual es tan importante como cuidar los dientes. Quiero decir, el cuidado de las encías es tan importante como el de los dientes. Incluso más. Más. Porque vamos a ponerlo en un símil de construcción. Es el cimiento del diente. Si el cimiento, la encía, se pierde o se deteriora, el diente, aunque esté sano, aunque no tenga caries, no esté picado, ese diente lo podemos perder. Claro. Y es más, por un problema de encías se pueden perder muchos dientes o perder todos los dientes de la boca. Por un problema de caries se puede perder un diente o varios dientes. El problema de encías puede ser mucho más importante y puede ser mucho más extenso y puede abarcar prácticamente toda la boca. Vamos a repasar, si le parece, distintos términos que bueno, hemos oído, pero vamos a tratar de conocerlos. ¿Qué es gingivitis? La gingivitis se reconoce como la inflamación de la encía, es el primer estadio de la enfermedad periodontal. Es cuando la encía está inflamada, tiene un color rojizo oscuro, está dolorida y sangra, hay un sangrado o una supuración. Eso ya se reconoce como una gingivitis. Hay distintos tipos de gingivitis, pero básicamente es esto. ¿Y periodontitis? La periodontitis es un término ya que engloba a la enfermedad de la encía, pero que ya a su vez está involucrando todo el tejido que rodea al diente, léase toda la parte del hueso que sujeta el diente y todos los tejidos que rodean al diente por su parte interna, así como la encía o su parte externa o que lo coge al diente. Vamos con un caso práctico en este caso. Si, por ejemplo, a la hora de cepillarnos los dientes después de una comida, bueno, pues sangran, notamos que surge sangre en el cepillo, ¿hay que alarmarse ya? Hombre, ya es un primer síntoma que nos está diciendo que hay un problema. La encía no debe de sangrar, la encía debe tener un color rosáceo y no sangra al tocarla con el cepillo o al masticar o espontáneamente. La encía, si sangra espontáneamente, es que ya hay una gingivitis, ya hay un problema periodontal y es conveniente ya hacerse revisar por un especialista. ¿Qué son los raspajes? Bueno, los raspajes consisten en eliminar todo el depósito que se produce alrededor del diente. Bueno, hay que explicar que después de ingerir cualquier comida, pasado un cierto tiempo, debido a la saliva y al pH de esta saliva y a distintos componentes de la boca, de la saliva, esa placa dental, esa película que queda de restos de alimentos va a precipitar y se va a convertir en lo que conocemos por sarro. Ese sarro son un conglomerado de cosas, entre ellos bacterias. Esas bacterias lo que hacen es inflamar esa encía y cada vez se van depositando alrededor del diente y van penetrando por esa encía hacia el interior. Con lo cual llega un momento donde esa encía está tan inflamada, hay un depósito de sarro que va penetrando por ese surco que va quedando de encía hacia el interior del diente y sigue inflamando esa zona. Sigue inflamando la zona, no solamente la encía, sino que produce pérdida de hueso de soporte del diente. Entonces el raspaje lo que principalmente va a hacer es eliminar todo ese sarro, todo ese conglomerado de bacterias que hay alrededor y luego a su vez también, además de eliminar ese tejido, ese sarro, ese precipitado, va a eliminar todo el tejido enfermo que hay alrededor del diente, el tejido de granulación que se forma. Entonces, cada persona
genera un determinado número de sarro? Es decir, ¿hay personas que pueden generar más sarro que otras? Sí, hay personas que pueden generar más sarro, depende de muchos factores, principalmente, bueno, puede estar relacionado con el pH de la saliva, está relacionado con la salivación del paciente. Hay personas que están tomando medicación que le puede producir más sequedad de boca y entonces eso es más propenso para que se forme el sarro. Sí, depende de muchos factores. Sí. ¿Y qué es el alisado radicular? El alisado radicular y el raspado viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Es limpiar la superficie del diente. El raspado también, además de limpiar la superficie del diente, lo que hace es eliminar todo ese tejido que está rodeando al diente, que es el tejido enfermo que se produce cuando se inflama la encía. ¿Y en qué consiste la cirugía periodontal? La cirugía periodontal ya son los casos más avanzados, donde ya tenemos una pérdida de hueso y de inflamación importante, y entonces lo que hay que hacer es despegar esa encía. Hay que hacer una cirugía de abordaje donde despegamos esa encía y donde entramos ya a limpiar todas esas zonas con más detenimiento, más profundamente, y luego muchas veces también hay que regenerar esas zonas de pérdida ósea con materiales de regeneración ósea. Cepillarse los dientes de manera regular o mantener una buena higiene bucodental, en este caso, ¿nos previene de todo esto o simplemente lo atenúa? Previene en gran medida. No cabe duda que está claro que hay personas que pueden ser más propensas al problema periodontal. Además está claro que hay una componente genética importante, o sea que hay una componente hereditaria. Tenemos un padre o una madre que ha perdido dientes por problemas de encías, es fácil que nos pueda tocar a nosotros. Y hay que hacer hincapié en una cosa: hoy en día los problemas periodontales, los problemas de encías están muy relacionados con problemas incluso cardiovasculares. Está relacionado con problemas que puede haber en el resto del cuerpo, o sea que es muy importante cuidar esas encías. El cepillado va a ayudar a mantener esas encías, sin lugar a dudas, en mejor estado. Evidentemente hay personas que pues, necesitarán un cuidado adicional y otras personas que con ese cepillado habitual y siguiendo unas pautas de higiene, pues van a mantenerlo a raya y van a mantener ese problema periodontal a raya, y otras personas que necesitarán de otro tipo de tratamiento, pero es muy importante el cepillado. Claro. Vamos a hablar del cepillado en este caso, vamos a profundizar en ese tema. Bueno, hay un póster situado ahí a su lado, bueno, en ese tono azul, bueno, donde se muestra, bueno, pues lo que es distintas fases y técnicas del cepillado. De algo tan sencillo como utilizar el cepillo, en este caso, no consiste en más, no es algo que sea tremendamente difícil, para nada. Sí, pero que a veces no hacemos bien, porque el cepillado simplemente muchas veces no se hace bien, no es efectivo. Nos cepillamos los dientes, yo me consta que todo el mundo se cepilla los dientes, pero muchas veces no es efectivo. Es importante cepillarse siempre a favor de la encía, hay que entender la encía como una alfombra y entonces hacemos un barrido siempre de la alfombra hacia afuera, o sea, los dientes superiores hacia abajo y los dientes inferiores hacia arriba. Teniendo esas mínimas cuidados, es fácil mantener esa zona higienizada y es fácil evitar problemas periodontales o problemas de gingivitis, que en muchos casos se producen porque estamos acumulando con el cepillo a veces restos de comida en zonas donde se están impactando y donde van a producir una inflamación. Muchas veces incluso un cepillado mal realizado puede ser perjudicial. Cuidado. Un cepillado, digamos, en vertical, valga el símil, no en horizontal, ¿no? Sí, en vertical, siempre a favor de la encía. Claro. Inclinado ligeramente el cepillo y siempre a favor de encía. Hay una técnica de VAS, pero bueno, básicamente es cepillando siempre a favor de la encía. Y, por supuesto, todas las caras de los dientes, tanto externas como internas, y las caras con las que se mastica, la parte con la que masticamos. Me preguntan mis compañeros si es mejor el cepillo eléctrico o el manual. A ver, son igual de efectivos los dos, lo que no cabe duda es que el eléctrico es muchísimo más cómodo y luego hay personas que pues, con el cepillo normal no van a llegar a sitios donde los cabezales de los eléctricos, que son pequeños cabezales rotatorios, pues pueden ser más efectivos en algunas zonas. Estudios demuestran que habiendo habilidad manual puede ser tan efectivo el uno como el otro. Es mucho más cómodo el eléctrico, sin lugar a dudas. ¿Y se desgasta el esmalte de los dientes por mucho cepillar o es leyenda urbana? Porque eso se ha oído mil veces. A ver, lo que se desgasta el esmalte es por no tener una buena higiene, que eso va a producir una erosión por las caries y eso es lo que verdaderamente va a producir un problema. O sea, un buen cepillado bien realizado no tiene por qué desgastar para nada los dientes. Ni eso, ni una buena limpieza realizada como es debido. Una buena limpieza a nivel incluso profesional, una profilaxis bucal. No desgasta para nada. Eso es una pregunta muy frecuente que me hacen, no, es que si hago una limpieza más habitualmente, puedo llegar a producir un desgaste del esmalte. Eso no es así. Los materiales que utilizamos y los sistemas que se utilizan son lo suficientemente cuidadosos con el diente como para no producir ningún tipo de desgaste y al contrario, eliminar todo lo que sí le va a producir problemas al diente. Claro. ¿Y qué dentífrico hay que utilizar?
A ver, yo siempre recomiendo en niños utilizar un dentífrico que lleve flúor. Siempre es favorable un dentífrico que lleve flúor en niños. Y en adultos, bueno, pues ya se puede utilizar dentífricos que incorporen algún tipo de sustancia que mejore las encías, con un pequeño aporte de clorhexidina. Bueno, depende. Básicamente, lo que es importante es el cepillado. Hacer un cepillado efectivo es lo más importante. El dentífrico sería secundario en este caso, pero bueno, si se puede utilizar en niños una pasta con flúor, sí sería siempre recomendable, y en adultos, bueno, pues una pasta con flúor también, o en casos donde hay una pequeña gingivitis, ya utilizar algún dentífrico específico. E incluso personas que tienen sensibilidades un poco más al frío y al calor, pues hay una serie de dentífricos que aportan básicamente nitrato potásico, que se utiliza para tratar las sensibilidades de los dientes, y son efectivas también. ¿Estos dentífricos que son blanqueadores son efectivos o es mera publicidad? A ver, el blanqueador siempre tiene que ir acompañado de un blanqueamiento en clínica. El dentífrico blanqueador lo que hace es mantener un poco, digamos, el blanqueamiento que se ha hecho en clínica. Creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Y básicamente estos dentífricos blanqueadores llevan partículas a veces un poquito más abrasivas, que van a eliminar a ese tipo de manchas o las posibles manchas que se puedan crear. Bueno, es coadyuvante del tratamiento hecho en clínica, básicamente. Claro. Citaba usted antes la importancia de que a la hora de cepillarse los dientes, los niños lleven algún componente de dentífrico con flúor, en este caso. ¿A qué edad deben de comenzar los niños a cepillarse los dientes? Desde que tienen dientes. Desde que hay piezas, ¿no? Creo que ya habíamos comentado que desde que aparecen los primeros dientes, los dos incisivos inferiores, igual no con el cepillo, pero con una gasita, con algo, si el niño tiene ahí, se le nota algún tipo de película que haya quedado de algún tipo de alimento, es conveniente limpiarlo, siempre. ¿Qué ocurre? Que el niño no se va a cepillar por sí solo, pues depende de la edad, entonces los padres pues van a hacer un pequeño cepillado, un poco coincidiendo con la ingesta de alimento más o menos sólido, sí sería interesante. ¿Es correcta la utilización de hilo dental? Sí, totalmente correcta. Lo que es perjudicial es utilizar el palillo. El palillo es... El palillo es perjudicial. No es la primera vez que me encuentro algún paciente que llega a la consulta porque se le ha quedado el resto del palillo entre dos dientes, porque ha roto, y eso sí produce una inflamación de esa zona. El palillo está completamente desaconsejado, y lo que sí se debe utilizar es el hilo dental. El hilo dental se puede presentar en hilo, que es más fino, en cinta, que es un poquito más ancho, e incluso hay unos cepillos pequeños, muy finos, que se llaman cepillos interproximales, que tienen distintas formas y distintos tamaños, que es, bueno, cada uno va a utilizar el que más se le acomode a su dentadura, a su forma de dientes, a su espacio que tenga entre un diente y otro, y es lo más idóneo para limpiar esas zonas que quedan restos de alimentos entre uno y otro. Volvemos al caso práctico que le citaba antes. Una persona se cepilla los dientes y no observa la presencia de sangre. Sin embargo, al pasar el hilo dental, sí observa que lo saca con restos de sangre. ¿También es aconsejable ya...? Sí, puede ser una zona, puede haber un pequeño problema periodontal en esa zona concreta. A veces va acompañado de zonas donde están más castigadas porque masticamos más de una zona que de otra, entonces bueno, puede haber más acúmulo de alimento en esa zona y puede haber una incidencia mayor de gingivitis en esa zona o de periodontitis. ¿Los colutorios qué papel juegan? Bueno, el colutorio es un coadyuvante de la limpieza, evidentemente, volvemos a lo mismo. Importante, cepillado, utilizar una pasta dentífrica es interesante también, y el colutorio juega un papel desde el punto de vista de que, bueno, pues nos puede dejar un buen sabor, puede arrastrar una serie de partículas que quedan entre los dientes, a veces al producir el enjuague, y luego nosotros los utilizamos también un poco como coadyuvantes de tratamientos o como ayuda de tratamientos ya agudos, donde utilizamos colutorios que llevan una sustancia que es clorhexidina, que es un antiséptico importante. Eso debe estar controlado más bien, los usos de clorhexidina, porque pueden llegar a teñir los dientes. El uso de un colutorio después del cepillado no está para nada desaconsejado, se puede utilizar perfectamente y bueno, nos deja un buen sabor y puede ayudar a eliminar ciertos restos que quedan, sin lugar a dudas. ¿Y quién está indicado para utilizar los irrigadores bucales? ¿O puede usarlos todo el mundo? Sí, los puede utilizar todo el mundo. El irrigador bucal es una ducha dental, es que digamos como una pistola de agua a presión en miniatura, que lo que hace es eliminar esas partículas o restos de alimentos que quedan muchas veces en portadores de prótesis o en pacientes que tienen zonas de difícil limpieza. Entonces es muy interesante, a veces se puede echar un pequeño tapón de colutorio para que quede buen sabor también con el uso del irrigador, y bueno, eso es interesante. Es interesante también utilizarlo con agua templada o un poco caliente porque puede dar sensibilidad a los cuellos de los dientes. Claro. Entonces, en síntesis, por perder 2-3 minutos después de cada comida,
podemos evitarnos muchos problemas, ¿no? Sí, porque comemos 3-4 veces al día, pues sería interesante cepillarse 3 o 4 veces al día. Y no es más que 2-3 minutos, no se echa... 2 minutos. Claro. La técnica, como es debido, prácticamente son 2 minutos. De hecho, los cepillos eléctricos, hablando de... Sí. ya marcan un tiempo que es de 2 minutos. Sí. Y como les señalo siempre, ponerse en manos de profesionales. Yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces, yo creo que ya la gente está convencida de que con la salud no se puede jugar y ponerse en buenas manos es muy importante. Sin duda. Pues doctor Ignacio Fernández Vigil, de la Clínica Vigil, en calle Campomanes 24 de Oviedo y avenida Constitución 61 de Moreda Ayer. Muchísimas gracias por aclararnos algo que puede parecer tan tremendamente sencillo como es el cepillarse los dientes. Bueno, pues todas las ventajas que conlleva y todos los problemas que puede llegar a evitarnos, tanto en los propios dientes como en las encías, tal y como lo señalaba hoy. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y ahora voy a proponerle, si quiere participar, al igual que hago con el resto de personas que vienen al programa día tras día, en este juego o prueba solidaria. Consiste en lo siguiente, vamos a ver. Se trata de tratar de colocar una moneda encima de este limón. Bien. ¿Que la moneda permanece? Gana una estancia en el balneario de Las Caldas, en Las Caldas Villa Termal. ¿Que la moneda se va al fondo? Como esas que hay ahí, con lo cual ya aviso que es difícil. Ese dinero va destinado al sostenimiento económico de un asilo de ancianos en India. ¿Quiere participar? Por supuesto. ¿Va a probar? Adelante. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si tengo una moneda. Vamos a probar a ver. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo ya aviso que es difícil, pero tiene su aquel. Vamos a ver. Bueno, Y al fondo. pues se fue al Tíbet. No hubo suerte. Pero bueno, no hubo suerte. Así todo, muchísimas gracias por participar, por colaborar en esta campaña de Un Granito de Arena para estas personas desfavorecidas, bueno, y por aclararnos los temas que tienen que ver con la periodoncia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y tan solo dentro de un momento volvemos para hablar, en este caso, del sistema educativo. 17 sistemas educativos distintos hay en España. Ahí es nada. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar de temas que tienen que ver con la educación, si bien no tanto referido a los escolares, sino referido a los profesionales de la educación, en este caso a los profesores, y que son quizás el eslabón más débil de la cadena, ya que están, bueno, pues entre dos aguas, entre las aguas del alumnado y las aguas que les llegan desde las directrices políticas con constantes cambios en las leyes educativas. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Ana Fernández Mera, directora de la consultora Lideria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues ¿cómo valora el actual sistema educativo en España? Bueno, mira, el actual sistema educativo en España es el que hay. Yo siempre intento dar una visión positiva porque es un poco con estos mimbres que tenemos, tal y como está el sistema educativo en estos momentos, pues lo que tenemos que hacer es dar la mejor educación posible. Acabas de hablar ahora del eslabón de la cadena y que me parece perfecto porque en educación, bueno, yo trabajo además en educación, trabajo con empresas. Ajá. Y sabes que todo lo que tiene que ver con la cadena de valor en una empresa se trabaja muchísimo, ¿no? Desde cómo se gestiona todo hasta el usuario final. En educación es verdad que eso no se está teniendo en cuenta, esa cadena de valor, porque efectivamente el sistema educativo es lo que envuelve a todo y lo que tendríamos que hacer desde cada organización, desde cada colegio, desde cada centro educativo, debería de ser precisamente eso, ver todos esos eslabones cómo encajan. Yo no puedo decir si el sistema educativo es bueno o malo, porque ya sabes, no hay nada bueno o malo en estos momentos, puede ser adecuado o inadecuado, y es adecuado siempre y cuando encajasen todos esos eslabones. Es decir, que no solamente nos fijásemos en el usuario final, sino que es el alumno, por decirlo de alguna manera,
sino que fuésemos dando en cada eslabón ese valor añadido. Hay 17 modelos educativos en España. Hay 17 modelos educativos, efectivamente, está descentralizado hacia las autonomías, pero si cada uno de esos 17 modelos educativos fuese excelente, tampoco tendría por qué preocuparnos. Pero no lo son. No lo son porque, bueno, pues puede haber muchos intereses más allá de lo que es la propia educación en el centro. Esto es como, bueno, pues la parte de arriba, ¿no? La parte filosófica, por decirlo de alguna manera, del sistema educativo y luego cómo va en cascada hacia abajo. Si eso efectivamente fuese excelente en cuanto a cómo baja en cascada, serían 17 modelos estupendos, es decir, no tendría por qué preocuparnos. Yo siempre digo que es como, no sé, como cuando bajas el Sella, ¿no? Pues depende con qué personas bajes el Sella, depende cuál sea tu canoa, depende de la confianza que tengas, pero si todos tenemos un mismo objetivo, que es ir a pasárnoslo bien y además es llegar abajo de todo, no ir quedándonos por el camino, pues qué más da que hubiese 17 canoas, no sé si me explico, ¿eh? Claro. Al final, bueno, nos vamos un poco a esa parte que es como un poco más 17 modelos educativos. Bueno, si todos tuviésemos ese descenso del Sella de una manera adecuada, sería igual de bueno. Los profesores están desmotivados, quiero decir, al no tener autoridad en el aula como la que pudieron ver cuando eran alumnos, ahora están desmotivados. Yo no sé si desmotivados es la palabra, ¿eh? Mira, yo soy muy políticamente incorrecta, y siempre digo que el profesor tiene que ir motivado al aula. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque yo trabajo mucho con equipos directivos. Sí. Como yo suelo decir, claro, suelo trabajar, entre comillas, con los mejores, porque, bueno, salvo algún caso, ¿no? Todos los que llegan a directores, jefes de estudios, se supone que son las personas que, bueno, que tienen mayores habilidades o que son mejores, vamos a dejarlo ahí, bien. En este sentido. Entonces yo siempre trabajo con los mejores, con lo cual yo les digo, no es misión de un equipo directivo motivar a sus profesores, fíjate, y ahí es donde soy políticamente incorrecta, porque como el profesor tiene que ir motivado al aula, la misión del equipo directivo, y eso sí que es cierto, es no desmotivar a los profesores, al que va motivado ya. Esa es una misión importante, porque mira, se pueden desmotivar por muchas razones, ¿eh? Un director intentar motivar al que va desmotivado es complicado. Se pueden desmotivar por muchas razones, pero como se podría desmotivar cualquier otro profesional, como te puedes desmotivar tú en tu trabajo o como me puedo desmotivar yo. Te puedes desmotivar porque puede haber muchos cambios a tu alrededor, que ahora mismo están en un momento de mucho cambio, y esos cambios pueden generarles miedos, porque la educación es un sistema muy sensible. Imagino que yo no estaría aquí hablando de educación si no fuese muy sensible, ese sector, ese ámbito. Con lo cual, ellos lo que tienen son muchos de ellos, yo no digo todos, aquí no voy a generalizar, claro, pero muchos miedos. Y eso lo que les hace es replegarse. Es como un koala agarrado a su aula, en el caso de los profesores, como un koala agarrado a una rama. ¿Por qué? Porque el miedo te hace muchas veces aparentar esto, ¿no? Que estás desmotivado cuando en realidad lo que tienes es, bueno, pues una inseguridad muy grande ante los cambios gordos que están intentando aparecer en el sistema educativo, o al menos en las aulas. Claro. ¿Por qué los chavales ahora al profesor lo tratan de tú? Cuando usted y yo estudiábamos era de usted. Era de usted. Ahora los tiempos han cambiado. También cuando pues mi padre trataba de usted a sus padres, yo a mi padre y a mi madre pues nunca les traté de usted. No es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, quiero decirte, los tiempos van cambiando. Sí que es verdad que independientemente de que se trate de tú o de usted, algunos de los profesores pues no tienen autoridad en el aula. No es tanto porque se trate de tú o de usted, sino porque se ha ido perdiendo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estudiaba que si a mí me castigaban en clase, cualquier profesor te castigaba, ¿qué pasaba? Imagino que lo mismo que en tu caso, ¿no? Llegabas a casa y el castigo era doble, triple, ¿eh? Bueno, ¿eso ahora pasa? No. Entonces, claro, todo eso, esa falta de autoridad, si es que la queremos llamar así, realmente hay que abrir la vista y tener un poco de visión global de dónde está ese alumno
y bueno, ese alumno y ese niño, ¿no? En qué momento social está, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con esa falta de autoridad, esa falta, no sé si de autoridad, si de valores, ¿eh? Al final no sé si es tanto tú o usted, que bueno, ahí podríamos discutir. Para mí lo verdaderamente importante es lo otro, es bueno, pues lo que hablamos de valores. Hemos perdido muchas cosas y bueno, puede ser difícil. ¿Es imposible? No, es distinto, ¿eh? Habría que educar de una manera distinta y de nuevo ahí el profesor vuelve a ser el centro. Todos los profesionales, ahora cada vez más, lo que suele hacerse con ellos es cuidarles, ¿no? No voy a generalizar, porque aquí podría decirme cualquiera, bueno, pues si supieras yo en mi empresa, ¿no? Pero últimamente hay una tendencia hacia cuidar al profesional, ¿no? Bueno, pues en el caso del profesorado esa tendencia debería de ser mayor. Cuidarle a él como profesional, darle las herramientas necesarias para que aunque los niños no le traten de usted, sea capaz de mantener esa autoridad en el aula, porque desde todos los sitios le bombardean. Claro. ¿Tienen los padres actualmente demasiado poder en los colegios? Mira, yo los colegios en los que más trabajo son colegios privados y colegios concertados. Por desgracia para mí, porque es esa parte de la educación que no estoy muy cerca de ella, es la educación pública, ¿no? Yo ahí no te puedo decir. En los colegios privados y concertados sí que es verdad que están las AMPAs, las asociaciones de padres y de madres, que cada una de ellas, digamos que, bueno, pues lo que trata de hacer es complementar de alguna manera la comunidad educativa, porque los padres y madres son necesarios. ¿Tienen poder? Bueno, pues hay AMPAs que funcionan muy bien y que lo que hacen es acompañar al colegio, ayudarle, apoyarle en esa función educativa que tienen. Somos comunidad educativa. Yo también tengo 2 hijos, ahora una es universitaria y el otro todavía es chiquitillo, está en el cole todavía, pero yo creo que debo de ser madre consciente y como madre consciente debo de participar en ello. Poder, bueno, pues poder de participación todo el del mundo. Ahora, claro, nos podemos ir a la otra parte, que es la de que igual que si mi hijo viene, yo no le voy a castigado del cole, yo no le voy a castigar, sino que lo primero que voy a hacer es coger el teléfono y llamar, ya ni siquiera al tutor, ya directamente al director, ¿qué más da? Claro. Bueno, pues claro, eso se puede ir transformando y ese poder se puede convertir en negativo. Es social todo. Pero la labor de los padres debería ser educar y dejar que los profesionales de la educación, en este caso los profesores, sean los que enseñen en el aula. En el aula, por supuesto. En el aula la autoridad, volvemos a la pregunta anterior, en el aula la autoridad tiene que tenerla el profe, eso está clarísimo. Ahora, los padres debemos de coeducar con el colegio. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues si el colegio, imagínate, dentro de su reglamento de régimen interno, tiene el famoso tema de los móviles, ¿no? Bueno, pues no se pueden llevar móviles a clase o al menos no pueden estar encendidos. Bueno, pues ¿qué hacemos los padres? Y decimos, no, pues tú lo vas a llevar encendido. Claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Es coeducación? No, al revés. Es imponer, ir contra algo en lo que bueno, pues los colegios tienen claro que la línea a seguir es esta. Claro. Luego es importantísimo que los padres coeduquen con los colegios. La desmotivación que hablábamos antes de los profesores puede ser debida también a que cada 4 años entra un gobierno nuevo y cambia la ley educativa. Yo no sé si eso llega a desmotivar a los profesores porque... A ver, si cogiésemos las leyes, yo no soy experta, por supuestísimo, en ninguna de las leyes, pero si tú coges las leyes, pues ¿cuántos cambios puede haber? Bueno, parece que esta última sí que tiene muchos más cambios, o no sé si muchos más cambios como un poco más espectaculares, ¿no? Sí. Pero ahí está, que todavía está un poco parada y bueno, ya ves cómo estamos, ¿no? Entonces, ¿puede llegar a desmotivar eso? Yo creo que no, porque el cambio tampoco es tan gordo, ¿no? Eso es una medalla que se va a poner cada uno de los ministros de Educación que entra, Yo creo que ahí, bueno, pues en el despacho del ministro de Educación habrá una foto de cada uno y debajo tendrá que ir su ley y aquel que no la tiene, pues dirá, pues no, hay que hacer una para que me pongan debajo la ley. Pero no creo que llegue a ser eso lo que desmotive. Yo creo que desmotiva más esos miedos que yo te decía, miedos a los cambios, porque está claro que hay que cambiar. Yo siempre digo que pues, si tienes 25 alumnos en un aula o 30 en la ESO o no sé, 90 en la universidad,
tienes 90, 30 o 25 maneras distintas de aprender allí. Y eso es complicado, claro. Sí. Eso puede desmotivar si no tienen las herramientas necesarias para ello, por supuestísimo que te puede desmotivar. Las leyes sí que se pide que por Dios se pongan de acuerdo y en esto, bueno, pues haya un consenso, porque eso es bueno para todo el mundo, quiero decirte, no solamente para los profesores, sino para las familias, para los propios alumnos, es decir, que no cada 4 años tengamos que estar empezando de nuevo y reinventándonos, ¿no? Les puede desmotivar, mira, con esta última, yo que trabajo mucho en coles, pues a veces te decían, es que estamos hasta arriba, pues por la cantidad de reprogramaciones que tenemos que hacer, por la cantidad, bueno, desmotivados no creo, simplemente, efectivamente, con una carga de trabajo extra, pero ojo, como la puedes tener tú en tu trabajo, como la puedo tener yo, a mí siempre me gusta decir que los profesores, a pesar de que están en un ámbito sensible, son profesionales exactamente igual que tú y que yo, no son ni superhombres ni supermujeres, que si nosotros estamos agobiados de papeleo cuando tenemos que hacer papeleo, ellos exactamente igual. Claro. Por otra parte, ¿los alumnos cada vez estudian menos? Los alumnos cada vez estudian de manera distinta, menos. Yo recuerdo estudiar muchísimo, imagino que tú como yo, y ahora sí que ir con deberes todos los días, y ahora sí que eso ha ido cambiando. ¿Es favorable a que haya deberes? ¿Es favorable que haya deberes o que no haya deberes? Pues depende. Mira, yo tengo un niño de 11 años que tiene actividades extraescolares muchas porque él quiere, eso yo lo tengo muy claro. Sí. Con lo cual nos viene muy bien que los deberes sean los justos. ¿Qué pasa? Que de nuevo hay 25 o 30 maneras distintas de aprender. Yo ese lujo a lo mejor me lo puedo permitir con mi hijo, pues porque aprende muy bien, pues por las razones que sean, ¿no? A lo mejor hay otros niños, bueno, pues que necesitan más seguimiento o necesitan más deberes. Luego, ¿es favorable generalizándolo? Eso es una respuesta o es una pregunta cuya respuesta es individualicémoslo en cada niño. Veamos si cada niño necesita más o menos deberes. Mira, el otro día me invitaron a un aula, pues porque yo tenía una reunión con un equipo directivo en un colegio de fuera de Asturias, en Madrid. Y yo tenía una reunión con el equipo directivo y me invitaron a entrar a un aula, a ver cómo estaban, qué dinámica estaban haciendo. Y estaban trabajando con una dinámica de trabajo cooperativo y tenían, bueno, pues que entre todos hacer allí un trabajo de equipo. Una de las cosas que pasó justo en el equipo en el que yo estaba cerca de ellos es que un niño se puso a llorar. Y se puso a llorar porque le dijo a su profe que no entendía aquello, Era un tema de matemáticas y que no lo entendía. Y los demás, era un grupo de 4, los otros 3, no entendían cómo este niño no lo podía entender. De nuevo, la enseñanza individualizada ahí. De nuevo, yo pensaba, esos 4 niños se van con los mismos deberes para casa. ¿Cómo encaja esto, no? Porque a lo mejor uno de ellos pues, no lo necesita, este que se puso a llorar allí, pues probablemente sí. Probablemente sí. Claro, entonces, de nuevo las generalizaciones, Juan. Los deberes sí, los deberes no. Buf, vaya pregunta más difícil, ¿no? Porque me lo preguntas a mí con mi hijo, yo diría, no, deberes no. Sin embargo, se lo preguntas... habría otros que sí podrían necesitarlos. Por supuesto. Las pruebas de selectividad, las pruebas ahora llamadas PAU, sí. Ahora abundan los 9 y los 10 y vamos, no hay 11 de milagro. Cuando usted y yo, por ejemplo, hicimos la prueba de selectividad, había un 10 en toda Asturias. Me acuerdo, salía en el periódico, este chico, alumno del colegio tal o del instituto tal, ha conseguido un 10 en las pruebas de acceso. Ahora hay muchísimas notas más altas y, sin embargo, los profesores universitarios dicen que llegan fatal preparados. ¿Se está inflando las notas? Yo en la universidad tengo menos experiencia, algunas veces sí que he trabajado con grupos de profesores, pero tengo menos experiencia. Yo no creo que se inflen las notas. Yo lo que creo es que efectivamente hay un gap, hay una brecha entre la enseñanza secundaria, la enseñanza reglada secundaria y la universidad. Es decir, ahí sí que es posible, porque bueno, pues si corrigen la PAU profesores universitarios y están dando pues estas notas, es porque hasta ahí llegan bien.
Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando entro en la universidad y me puedo empezar a quedar descolgado con las notas que yo llevaba? Eso es un gap tremendo, para mí, bajo mi punto de vista. Gap que sí que habría que trabajar, y a mí me consta que hay algunos decanos y que hay, bueno, pues profesionales de la universidad que sí que están con una intención muy positiva a cubrir ese gap, a tener mucha más relación con los profesores de secundaria y de bachillerato. Para finalizar, ¿qué es benchmarking? Bueno, pues benchmarking es un palabra inglés, que lo que quiere decir es, bueno, pues veo qué buenas prácticas hacen otras organizaciones y me las traigo a mi organización. Entonces lo que hago es, bueno, pues en educación, por ejemplo, esto es en todo tipo de organizaciones, pero lo centramos en educación. Vale, pues vemos qué hacen aquellos colegios que consideramos punteros, que consideramos colegios excelentes, quizá no en todo, sino en alguna parte de lo que están trabajando. Les invitamos a que nos lo cuenten, qué es lo que están haciendo, y según lo que ellos nos cuentan, yo lo traigo a mi colegio y lo aplico. Pero lo aplico no es copio y pego, sino que simplemente intento trabajar con lo que ellos me dicen aplicado a mis circunstancias, aplicado a mis profesores, aplicado, bueno, pues es un poco esto, ¿no? El benchmarking es muy bueno porque me permite ver otras cosas que yo, si me miro al ombligo, no voy a ver, ¿sabes? Entonces veo otras maneras de trabajar, veo otras maneras de hacer las cosas, decido qué puedo aplicar y qué no, y en función de eso empiezo a aplicarlo. Claro, es decir, ¿está todo inventado? Está Solamente todo. hay que aplicarlo. Está todo inventado, Como yo digo, el benchmarking y las comparativas no es vamos a inventar, o la innovación, ¿no? Que está tan de moda. Sí, claro, si entendemos por innovación vamos a inventarnos el acelerador de partículas, bueno, pues eso igual lo pueden hacer algunos. Ahora, si entiendo por innovación aquello que me da buenos resultados, para empezar, o que me va a dar buenos resultados, y que ya están haciendo en otros sitios, pero yo no estoy haciéndolo todavía, y además le añado mi saber, le añado mi gracia, bueno, pues eso es innovación también. Y el benchmarking lo que me permite es poder verlo en otros centros, ver que efectivamente está dando buenos resultados, ver que yo puedo aplicarlo aquí. Es una herramienta potente. Correcto. Pues Ana Fernández Mera, directora de la consultora Lideria, muchísimas gracias por aclararnos primero lo que es benchmarking y luego por darnos esa visión del sistema educativo desde el lado de los profesores. Bueno, porque quizás siempre nos preocupamos en exceso, quizás del lado de los alumnos, olvidándonos de que los verdaderos profesionales de esta materia, bueno, pues son los profesores, que son los que día a día y curso a curso, bueno, pues están lidiando con el problema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Y ahora quiero invitarla a que participe, como el resto de personas que participan en el programa, en esta prueba o este juego consistente en que usted va a tratar de situar una moneda sobre este limón. ¿Que se queda la moneda sobre el limón que flota sobre el agua? Para las Caldas Villatermal que se va. ¿Que la moneda se va al fondo? Dinero destinado a un fin solidario, que es el del sostenimiento económico de un asilo de ancianos en India. ¿Quiere participar? Hombre, por supuesto. Pues adelante. Pues allá vamos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la moneda? Tiene que darse un mínimo de 3 segundos, aunque los expertos en ello afirman que si se queda un segundo, ya se queda para siempre. Ah, bueno. Allá va. Vamos. Abajo. Abajo. Bueno, pues por una causa muy buena. Por una causa muy buena y señor. solidaria. A las Caldas diremos igual. Di que sí. Pues muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros esta Bueno, noche. pues gracias a ti, Juan. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento solamente, bueno, pues volvemos para hablar en este caso de naturaleza y seres vivos de la mano de Luis Laria. Hasta ahora. Bueno, pues afrontamos ya la recta final del espacio de hoy y lo hacemos hablando de naturaleza con Luis Laria. ¿Qué tal? Del CPESMA. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Luis, quería preguntarte, oye, ¿este planeta tiene fecha de caducidad? El planeta no.
El planeta, estoy completamente seguro de que no tiene fecha de caducidad y que al menos unos 5.500 millones de años es posible que siga existiendo. Y digo porque 5.500 millones de años, lo digo porque en realidad el Sol es la etapa final. Sí. Y sí, cuando desaparezca el Sol, o cuando el Sol cambie la estrategia energética y física, automáticamente posiblemente haga desaparecer la Tierra tal como la conocemos y muchos otros planetas, está claro. Claro. Lo que sí que me comentabas antes fuera de cámara, que sí tiene fecha de caducidad, aunque ahora el que lo oiga le pueda extrañar muchísimo y te pueda llamar agorero, es nuestro actual sistema alimenticio. Es decir, la forma de alimentarnos. Tiene fecha de caducidad lo que es la vida tal y como la conocemos nosotros hoy. Y sobre todo con esta prepotencia de no tener ningún miramiento para lo que es el día a día, ¿no? Para no ser capaces de regular las acaparaciones o en este caso la explotación de los recursos, de todo tipo de recurso. ¿Te imaginas que dentro de 50 años más del 70% de la población de los seres humanos de este planeta coma pienso? Comer pienso los humanos. Comer pienso. Vale más no lo imaginar. Bueno, pues vale más no lo imaginar. puedes ir imaginándotelo. Puedes ir imaginándotelo. Tengo, desde mi ignorancia, digamos que una idea preclara de que es imposible mantener la alimentación a unos 10, 12 o 14 millones, quiero decir 14.000 millones de seres humanos que puede haber dentro de 50 años en el planeta. Yo hace muy poco, cuando era un chaval joven, había 2.500 millones de habitantes en el planeta Tierra. Hoy tenemos 7.000 millones. Sin duda alguna, esa escala, digamos que tan imperiosa que se está generando de la multiplicación de los seres humanos en el planeta, hará abocar a una necesidad imperiosa que es la del agua y la de la alimentación. Sin esos dos recursos, obviamente el agua también es un alimento, pero quiero decir, sin esos dos elementos, sin el elemento de la alimentación, en el cual incluimos el agua, no es posible la existencia. Pero entonces planteas, perdón, que pueden agotarse los recursos alimenticios tal y como los conocemos, tanto los animales como los vegetales. No se trata de que simplemente se agoten. Algunos se van a agotar, sin duda alguna. Otros estarán a punto de agotarse, pero otros, aunque sean abundantes, no van a dar para todos. Porque minimizaríamos, en este caso, digamos que los porcentajes. Estamos hablando de esa ingente cantidad de seres humanos que somos los máximos depredadores que existimos en el planeta y que la sostenibilidad de la raza humana, del ser humano, es inviable en la producción que puede generar el planeta Tierra tal y como lo conocemos hoy. Pero entonces no alcanzaría para todos, con lo cual habría unas tremendas diferencias de clase desde el plato, es decir, o sea... Bueno, esas ya las hay hoy. Ya las hay hoy. Sí, ahora mismo tenemos más de 45 millones de niños, ya no estoy hablando de población adulta. Hay más de 45 millones de niños en el planeta que están en el umbral no solamente del hambre absoluto, sino de la muerte. Países que son potencialmente ricos para generar recursos alimentarios o incluso agua, están abocados precisamente ante esa ruina que generamos los países poderosos a una pérdida de población, pero se incrementan en algunos otros factores otros países que son emergentes. China, la India, muchos países de Asia, África, que, bueno, tienen ciertos recursos, pero hay otros que incluso teniéndolos no los pueden explotar porque los esquilmamos nosotros. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una degradación sistemática de lo que es la vida del ser humano en la Tierra, al margen de la que hacemos con la naturaleza y con los animales. Y la miseria cada vez va a ser más miseria. Estamos viendo que hemos soportado ahora una crisis extraordinaria, la del 2007, sí, que todavía aquí, a pesar de que digamos que la hemos evitado, no es cierto. Y me temo incluso que incluso antes de que se acabe esta crisis actual, venga otra. Porque
Yo creo que las estrategias económicas del planeta están supeditadas a un interés, que es la de acaparar lo máximo posible en el menor porcentaje de individuos. La riqueza cada vez es más escueta y es más grupuscular. La miseria es mucho más global. Y cualquier persona lo puede estar viendo, ¿no? Esta crisis, como estoy diciendo, ha hecho que, por ejemplo, asturianos, que eran ya poderosos, ahora hubiesen multiplicado la capacidad, la riqueza. Siempre y cuando que ocurra eso, es que las crisis, al igual que las guerras, porque yo hoy creo que en Europa, por ejemplo, no sería entendible una guerra, de momento, porque el agua y el hambre o la necesidad alimentaria podría ser uno de los recursos para una guerra, pero no entiendo hoy una guerra en la que haya belicismo, en la que haya una confrontación, digamos que entre un país u otro o dentro de un propio país. Pero la guerra, una guerra que crea muchísima miseria y muchísima hambre y muchísima muerte, es precisamente la económica. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? ¿O cómo podemos llegar a este punto? Al punto de carecer de recursos alimenticios naturales. O tradicionales. Vamos. Hemos llegado o llegaremos precisamente por el egoísmo humano, por lo que no es la desconsideración a la naturaleza, al entorno en el que vivimos, no respetamos ni los espacios ni las especies, entonces disminuimos la capacidad del espacio de hacer pervivir a la especie y por lo tanto la especie, en primer lugar por esa disminución del hábitat y de la posibilidad existencial, termina también desapareciendo porque hay otro añadido, que es la explotación abusiva de un recurso. Entonces se juntan un cúmulo de factores que hacen que cada vez tengamos más desertización en el planeta. Estamos viendo que países como España, posiblemente dentro de 40 o 50 años, sea semidesértica en el 50% del sur. Ya hoy es un gran desierto en muchas ocasiones, pero va a ser semidesértica en muchas otras zonas, incluso de la meseta, donde hoy parece casi ridículo, pero tengo que añadir una cosa. Fíjate que estamos en enero. Bueno, pues precisamente Castilla-La Mancha está en alarma, está en alerta por la escasez de agua. Estamos en enero. Claro. ¿Eso qué ocurre? Pues que para los ricos eso es maravilloso. Para los normales como tú y yo, ya no es tan maravilloso, porque va a repercutir en el coste económico de la alimentación. A veces siempre pensamos que, bueno, eso es en Logroño y el problema de Logroño a mí no me repercute. Vaya si te va a repercutir. Los pimientos o cualquier otro elemento alimentario, pues resulta que va a subir de precio. Si hay poco trigo, pues el pan va a ir por las nubes. Entonces todo es una cadena en la cual siempre va a pagar las consecuencias aquel que está en una posición nada privilegiada, que es la clase media, que cada vez ya es menos media porque ya ha casi desaparecido, y la clase con necesidad, que es la que va a imperar cada vez más. Y por otra parte, estamos en un clima en el cual el clima desértico avanza, el espacio desértico desde el sur hacia el norte en España, y cada vez que se habla de planes hidrológicos lo que se levanta es una polvareda política de miedo. Bueno, es que yo creo que no somos conscientes de lo que es el agua. El agua lo estamos degradando constantemente, lo estamos realmente haciendo en algunos momentos incluso algo no potable. Un agua que podría ser de una fuente de un pueblo por ahí, en cualquier pueblo, resulta que hoy ya no es potable. ¿Por qué? Porque vendemos la imagen de paraíso natural, vendemos la imagen de una fantasía extraordinaria, pero después, en cuanto escarbamos un poco, levantamos un poco la manta, miramos qué pasa a 30 o 40 centímetros del suelo, ahí hay unos recursos hídricos, hay pues surgencias, hay emisarios, por minúsculos que sean, que van transportando agua. Todos esos recursos hidrológicos, incluso en pueblos, como digo, han tenido unos problemas muy serios de contaminación. ¿Por qué? Porque no es que haya una industria ahí, o sea, no es por el mero hecho de que haya una industria y que esté contaminando directamente, pero es que hay otros factores que contaminan. Los productos químicos que se utilizan, los herbicidas, los pesticidas, los estimulantes químicos
por ejemplo, para fortalecer la posibilidad de un recurso como puede ser pues, el maíz, etc. Eso está generando unos problemas y está generando una erosión y un desgaste a la propia tierra, que además multiplica los factores químicos que son indeseables precisamente para que ese agua se mantenga. Pero estamos viendo cómo desde una casa se puede estar vertiendo pues, la lejía, los jabones, cualquier detergente, cualquier producto químico que se nos atascó el fregadero, echamos ahí, no importa lo que sea, y claro, no nos estamos dando cuenta de que todo eso lo pagamos nosotros después a un no muy largo plazo, porque siempre pensábamos que eso era un proceso tremendamente lento. No, lo podemos pagar en un par de años. ¿Y estamos en puntos de no retorno o aún hay tiempo para...? Bueno, yo no soy un especialista y además no tengo, digamos que, ni la varita mágica, porque no quiero ser un agorero negativo o, en este caso, un adivino, pero valoro desde mi perspectiva y desde mi punto de vista lo que es la evolución de todos estos años, en los que trabajo sobre todo tanto con especies y con espacios, ¿no? Y creo que efectivamente hay puntos ya de no retorno. El mar es el gran filtro biológico del planeta que nos va a hacer pagar los máximos problemas que subyacen ya y que van a existir en un corto o medio plazo. El mar está llamándonos la atención constantemente y no hemos sido conscientes de escuchar ese llanto, ese problema que él nos estaba dando constantemente. No hemos tenido tampoco iniciativas para eliminar esos procesos. Qué curioso que la época que estamos viviendo, ya estamos ahí cerca del año 2020, que yo me acuerdo cuando tenía ahí por el 90, hablar del 2005, el 2010 ya era casi algo futurista, ¿no? Planteábamos una vida más cohesionada precisamente con la naturaleza. No hemos aprendido nada, no hemos querido tampoco enseñar nada. Por lo tanto, nos hemos quedado en una ignorancia absoluta supeditada solamente en el egoísmo. Y vamos a pagar las consecuencias, sin duda alguna. Tú y yo vamos a pagar ya consecuencias, las estamos pagando, pero nuestra generación, esa que vuelve, que está a camino de ser, digamos que nuestra primera o nuestra segunda o nuestra tercera generación, yo creo que nos van a tener que tirar de los pelos. Yo no tengo muchos pelos y para esa época seguro que no, pero puedes estar seguro que a veces una de las vergüenzas más curiosas que nosotros tendríamos que asumir es la de no haber sido conscientes y de no ser conscientes de lo que estamos provocando. Lo tomamos a risa. A veces decimos, es que este es un oscurantista, este lo ve todo negro, este es un derrotista. De ninguna manera, yo soy la cosa más positiva del mundo. Si yo no tuviese ideas positivas, te aseguro que sería muy gordo, ¿eh? Y soy una persona que tiene estímulos para seguir adelante, para ver con posibilidades de ejecutar razones y sensaciones positivas por todos nosotros, pero hay cosas en las que ya realmente están ahí. Esas son inasumibles. Poder evolucionar hacia un lado que no sea el que ahora se está padeciendo. Y reitero, el problema más grave que tenemos ahora es el océano, porque el océano es el que puede incluso desertizar o no desertizar los continentes. Ya que el mar, nos señalabas antes, es el que marca los climas. El mar marca los climas, el mar marca la problemática medioambiental, el mar marca las catástrofes que pueden sucederse en un determinado territorio físico como puede ser un país o un continente. Quien no tenga al mar simplemente nada más que en la idea de ir a bañarse o de ir a pescar 4 peces, lo tiene muy complejo y además está sumido en una ignorancia absoluta. En el momento en que el mar ponga un ápice de su fuerza en cualquiera de los aspectos y no lo tengamos en cuenta, estamos dando pasos hacia atrás, pero simplemente por ignorancia absoluta. Y no tenemos consideración, como digo, de nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos. No tenemos consideración de lo que provoca y nos aporta el mar. No solamente provoca, claro que provoca, claro, pero nos aporta la garantía de vivir. Sin el mar, en unas condiciones dignas,
el territorio, los continentes no son absolutamente nada. Por otra parte, ¿hay algo que se esté haciendo bien o que digas, oye, aquí hay un rayo de esperanza, por aquí podemos ir tirando bien, en esta línea es positiva? Hubo una etapa ahí, posiblemente en los años 80, en la que había un interés social, había un revulsivo, había una revolución, por decirlo así, sobre todo estudiantil. Las universidades, los grupos sociales se involucraban en el tú a tú con el poder para intentar cambiar los planteamientos. Pero, por desgracia, incluso esa etapa tuvo una benevolencia económica. Y en el momento en que tuvo una evolución en lo que es supuestamente esa calidad de vida, todo se vino abajo, todos nos conformamos, todos creemos que hacemos suficiente simplemente con callar. El callar es otorgar y sobre todo somos cómplices, somos partícipes de que realmente la filosofía política, el concepto en lo que es el ente político, no sea capaz de tomar decisiones con el sentido común y además imperando en la razón de protegernos. No es luchar contra una empresa, no es luchar contra la economía o contra la macroeconomía, no, todo lo contrario. Es garantizar que todas esas circunstancias sigan existiendo, pero existiendo nosotros mismos. Claro. Por otra parte, un día nos trajiste fósiles, otro día un delfín a escala. ¿Qué es esto que tenemos hoy sobre la mesa? Esto es algo que precisamente, y hoy mismo Telecinco fue a hacer un reportaje para informativos al Parque de la Vida. Cuéntame entonces. Y lo hemos tenido en cuenta porque son algo que realmente son focos, son puntos, son llamadas de atención de la problemática que se está generando, ¿no? Y que vamos viendo que cada año que pasa es exponencial, se multiplica de una forma escalonada, de forma totalmente increíble. Esto que tengo aquí es una rama verde, ves que la acabo de cortar. Sí. Es una rama de un haya. Ajá. El haya es uno de los árboles más singulares que tenemos en nuestra Asturias. Sí. Es una especie que es abundante en muchas zonas de media altura y altura. Yo soy de la localidad de Arriondas. Pues todas esas zonas tenemos haya bastante. Y en cualquier zona de Asturias. Decir que el haya tiene un problema muy serio, al igual que el roble, por ejemplo. Ahora mismo, este haya tendría que tener perdidas las hojas. Estas hojas que ves aquí, secas completamente, tendrían que estar perdidas. Sí. No las ha perdido, no le han caído. Pero además lo curioso es que están naciendo las nuevas. Sí. ¿Las ves aquí? Sí, se ve. Bueno, pues estas se van a desenrollar ya muy rápido y automáticamente nacen las nuevas. ¿Y por qué no caen las...? Pues no caen porque no sabe lo que hacer. O sea, un árbol que está diciendo ¿en qué momento estoy de mi vida? Claro. ¿Te imaginas una mujer embarazada que no sepa si está embarazada, si tiene que dar a luz o dice no, yo no tengo que dar a luz? Pues es un árbol. Este árbol en realidad, más o menos, por un ejemplo totalmente... Sí. No, pero estoy de acuerdo, sí. Este árbol no sabe lo que hacer. Fíjate hasta qué punto traslocamos y disparamos... Perdió su reloj biológico, digámoslo así. Claro, efectivamente. Este árbol no sabe lo que hacer. Tiene las hojas nuevas, aquí, saliendo y las viejas no caen. Las otras que todavía no le caen. Pero esto le pasa al roble también, y le pasa a muchos otros árboles en Asturias. Claro. En Asturias. Porque sería más razonable que a lo mejor dijese, pues León, que a lo mejor es más seco, etc. No, en Asturias. Y después estás viendo pues la floración de muchísimos árboles. Sí. O arbustos, esto es un arbusto. Bueno, pues la floración, por ejemplo, la mimosa, tuvo 2 floraciones. O sea, comenzó a tener floración pues ahí por el mes de perfectamente, pues a últimos de octubre. Sí. Yo tuve mimosas a último. Las camelias están totalmente descontroladas. O sea, hay cantidad de árboles, en este caso de masas arbóreas, que no saben en qué momento están. Claro. Si les pudiéramos preguntar, no sabrían decirnos si esto es invierno, si es otoño, si es verano, si es primavera. Claro. Este problema lo pagan muchísimas especies, no solamente estamos hablando de botánica, estamos hablando de especies como pueden ser las tortugas. Yo tengo posiblemente más de 500 tortugas del género Trachemis que
están de forma natural en las lagunas y que en el momento que llega últimos de octubre automáticamente desaparecen todas. Sí. Se meten en los limos sedimentarios Sí. y allí hacen una fase similar a lo que es una hibernación, cambian completamente el metabolismo y hasta que no comienzan los primeros rayos de sol, ahí por últimos de marzo, no aparece ninguna. Ahora están allí todas esperando a ver y preguntando, pero Claro. ¿cuándo tenemos que descansar? Claro. No saben cuándo tienen que descansar, están mirando para el sol, ven que está el sol más bajo, pero hace un calor, hace 22 grados. Sí. 22 grados en enero en Asturias. Bueno, pero yo digo en diciembre. Entonces, claro, esa tortuga habla con la otra, que yo me parece que las estoy escuchando de vez en cuando, y dicen Sí. que no, que ya tendríamos que estar. Que no, hombre, tú no te das cuenta que Claro, no podemos estar ahí, claro, que no. con el tiempo Entonces que están hace. totalmente Madre mía. al margen. Y después, bueno, especies alóctonas. Volvemos otra vez al mar. El mar, ese filtro, como digo, biológico extraordinario, nos está pegando unas pullas como para decir, algún día va a ser una serie. Claro. Estamos teniendo, Cepesma lleva registradas 27 especies alóctonas en aguas de la costa asturiana. Pero estamos hablando desde algún cetáceo, que podríamos decir que, hombre, son cosas que son más anecdóticas, pero estamos hablando de cefalópodos, estamos hablando de crustáceos, estamos hablando de peces, y estamos hablando de organismos, algunos otros invertebrados que pueden ser desde algunas variedades de medusas hasta lo que pueden ser incluso algas. Hay una alteración tremenda. Hay algunos que vienen por motu propio. Las algas, por ejemplo, no, las algas están transportadas. Pero un Tisanoteutis rhombus, por ejemplo, que es un calamar que no subía nunca por la zona desde, por ejemplo, el Golfo de Cádiz, era la zona más al norte que tenía, pues ahora lo tenemos en Asturias. ¿Y por qué se producen estas Pues migraciones? precisamente porque las alteraciones que se producen en las corrientes oceánicas facultan que una especie esté en un momento determinado en un agua y que se deja llevar por ese agua, Claro, y claro. que después asoma y dice, pero ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy? Le está pasando lo Claro, mismo claro, que a este. igual que ¿Dónde a estoy Laia. yo? Pero si a mí no me cambió el ambiente, no me cambió la temperatura. Sí. Yo he venido aquí en un tren extraordinario que es la corriente oceánica en la que estaba, Sí. pero esta corriente se ha trasladado y ha variado y me trajo hasta aquí. ¿Hasta dónde? Pues hasta San Juan de Nieva o hasta la playa de la Palmera en Carreño o hasta cualquier otra zona de Sí, Asturias. sí. Y claro, esas especies vienen y cuando esa corriente ya dice lo que es una corriente alterada, se difumina y ahí es cuando paga las consecuencias y dice, yo aquí no estoy para subsistir, no puedo subsistir. Nosotros hemos estudiado en los últimos 5 años 387 ejemplares de Trachipterus arcticus, una especie que no existía en aguas asturianas. Hasta el año 2003. Solamente tenemos 3 citas antes del año 2000. Pues hemos estudiado 387 ejemplares. Pero esos ejemplares, los primeros, ahí por el año 2005, los que aparecieron por el año 2005, aparecían todos moribundos. Por ejemplo, en la playa de la Palmera era una zona donde aparecieron muchos. Y aparecían vivos, moribundos. Hacíamos la necropsia, abríamos, mirábamos restos alimentarios, etc. Y no tenían nada. No tenían nada. Se morían porque no estaban adaptados a vivir en este mundo. ¿Qué ocurrió? Que todos estos últimos se capturan incluso en artes de arrastre, a 500, 400 metros de profundidad. Los abrimos todos y resulta que están repletos de lirio, por ejemplo. Repletos de comida. ¿Qué ocurre? Una especie que no existía en aguas asturianas se aclimata y se acomoda y realmente puede llegar a subsistir e incluso llegar a ser una especie, entre comillas, autóctona de la zona. por el tránsito del tiempo, ¿no? Pero hablamos de las focas. La semana pasada hablamos de las focas. Hablamos de ellas. Pues las focas, ¿a alguien le extraña que dentro de 15 o 20 años haya focas, por ejemplo, como podría ser, en este caso, la foca gris en la península ibérica? No, es imposible.
alguien con un sentido común tendría que decir, bueno, pues se puede dar el caso. ¿Cómo no se va a dar el caso? Claro, dicen, es que aquí no nacieron focas. Es mentira. Yo vi el nacimiento de una foca. Sí. Entonces, claro, entonces dices tú, Claro. bueno, pues si esa foca nació aquí, Claro. ya tiene algunas posibilidades para decir, soy residente aquí, Claro. voy a pedir Claro. que me empadronen aquí empadronen y me en la zona. empadrono, ¿no? Claro. Bueno, pues claro, todas esas especies. Pero, ojo, claro, no seamos tan prepotentes. Efectivamente, 27, 28 especies alóctonas que vienen a nuestro territorio. Y diríamos, ¿ha aumentado la biodiversidad? No. ¿Ha aumentado, en este caso, la masa poblacional porque hemos metido nuevas especies? Es mentira. Es que posiblemente a nosotros, si queremos comer sardinas a lo mejor dentro de 30 años, a lo mejor tenemos que ir a buscarlas, por ejemplo, a las Islas Británicas, a la zona de Escocia o la zona de Brest, zonas de estas. O sea que muchas especies nuestras van a tener una tendencia también a cambiar, porque la temperatura no es la idónea, porque no es, obviamente varía la alimentación y muchos factores que hacen imposible que una especie se pueda adaptar a cambios tremendamente drásticos. Luis, hay que continuar hablando de este tema, pero Por me supuesto. dicen que el tiempo se nos agota. Me parece un tema verdaderamente fascinante el de estos cambios que se dan entre las especies. Vamos, hablamos de las migraciones poblacionales de humanos, el drama de los refugiados de Siria, esa gente que llama a la puerta de Europa, bueno, huyendo de la guerra, huyendo de la barbarie que tienen en sus casas, pero es que también lo hay en el reino animal y también lo hay en el reino vegetal. Sin duda alguna. Hay que hablar de todo ello. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por estar vosotros. con nosotros esta noche. Y nosotros llegamos así al final del espacio de hoy. Nos vamos recordándoles, eso sí, que mañana de nuevo volveremos con temas que esperamos sean de su interés. Como siempre, será a partir de las 9:30 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.